Y vamos a comenzar con un tema que sigue siendo tabú en nuestra sociedad. Nos referimos al suicidio, causa el doble de muertes que los accidentes de tráfico y 80 veces más víctimas que la violencia de género. Es la principal causa de muerte por causas no naturales en el mundo. Es un fenómeno complejo de múltiples factores que sigue anclado en el nicho del tabú y que no suele entrar en la agenda política. No en el caso del Instituto Canario de Igualdad, no en esta ocasión, que ha puesto en marcha las jornadas Mujeres, Sufrimiento Psíquico y Suicidio. Una de las ponentes va a ser Dolors López Alarcón, es profesora, política socialista, forma parte del Movimiento Internacional de la Economía del Bien Común, ha sido líder sindical en la UGT, formadora de programas sobre acoso y móvil laboral y ha escrito un libro emocionante sobre el amor y el duelo en el que habla del suicidio de su hija. El libro se titula Te nombro. Y la tenemos ya al otro lado del teléfono, Dolors López Alarcón. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal está? Muy bien, con muchísimas ganas de hablar con usted, de su libro, de su ponencia. Vamos a ir por partes. Vamos a empezar por Te nombro. ¿Cómo nace este libro? ¿Por qué escribir sobre el suicidio de su hija? Te nombro fue naciendo poco a poco a medida que pude ir adentrándome en el duelo, que no es lo primero, porque no entramos en duelo cuando pierdes a alguien por suicidio tan directamente vinculado a ti, ¿no? Estás en estado de shock. Y luego a medida que fue pasando el tiempo fui escribiendo algunos textos como si fueran fotos, ¿no? de ese momento. Y luego decidí, cuando encontré las palabras, montar un libro para que las personas que como yo estaban viviendo algo así pudieran sentirse acompañadas desde las emociones, ¿no? Y para prevenir el suicidio, para hablar de lo que estaba ocurriendo, que no era a mí, a la única que le ocurría, y poco a poco fui investigando y al final acabé siendo una experta de este terrible fenómeno. Uh-huh. Y además el libro fue también un homenaje a mi niña, a mi hija, ¿no? Para que siempre quedara ahí, ¿no? Para que cuando yo me muera no desaparezca la vida de mi hija en el mundo, en la sociedad. No es un libro de autoayuda, no es una biografía ni muchísimo menos. Es una novela, está novelado para poder acceder a él, pero los textos son esos textos auténticos que fui escribiendo a lo largo del mundo. ¿Y cómo es perder a una hija por un suicidio? ¿Cómo se sobrelleva esta muerte? ¿Cómo continúas? Eso es horrible. Eso no tiene nombre. Eso es quedarte entre la nada. Es una sensación absoluta de desconexión. Yo digo siempre que te quedas sin cielo y sin suelo. Es lo más parecido, si existe, a un infierno, ¿no? Que atraviesas, en el que estás absolutamente en una conmoción. Se pierde el sueño, se pierden las ganas de comer, casi que se te olvida hasta respirar. Es lo más horrible que puede pasar. Dolores, además vivimos en una sociedad judeocristiana en la que la culpa está muy presente. Yo diría además que especialmente en las mujeres y muy especialmente en la figura de las madres. ¿Qué papel juega en el suicidio de una hija, de un hijo, la culpa? Así es. Esta sociedad de la que hemos heredado sin conciencia, de una manera absolutamente inconsciente, pues nos señala inmediatamente que pasa algo a las personas que están cerca, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, esta cultura judeocristiana es especialmente brutal.
sentimos como una losa que cae sobre nosotras, y es una losa de la que no te puedes escapar. Parece que todo reside en ti, cuando realmente el suicidio no es un problema individual ni es un problema familiar, es un problema social, pero nos lo hace vivir esta cultura como algo que depende de nosotros, nos culpabiliza directamente. Las madres quedamos solas y señaladas. Bueno, el suicidio continúa siendo tabú, lo decíamos al principio. Hasta hace no mucho, por ejemplo, en los medios de comunicación se nos decía que no tratáramos el asunto, que no lo comentáramos, que se producía un efecto llamada. Hay que hablar de él, es importante ponerlo sobre la mesa, hay que hablar, pero tratarlo, entiendo, que de la manera correcta, ¿no? El silencio nunca ha servido para nada. No, y si hubiera servido, las cifras hubieran disminuido. Eso es. Y al revés, han aumentado. El hecho de callarlo en los medios de comunicación no ha hecho que disminuyera. Hay que hablar, pero hay que hablar adecuadamente. La Organización Mundial de la Salud ya lleva décadas diciendo que los medios de comunicación tienen que ser cómplices en hablar del suicidio para prevenirlo, pero de una manera adecuada, contando qué señales tenemos que observar, contando las líneas de ayuda, hablando de que es algo terrible, no hablando de un suicidio, sino hablando de lo que supone el suicidio. Ha dicho en alguna ocasión que el suicida no quiere morir, quiere dejar de sufrir. Sí. Esta afirmación nos invita a ponernos en marcha, ¿no? Que hay cosas que podemos y debemos hacer para que esa persona que quiere seguir viviendo deje de sufrir. Es que esto está comprobado a través de las personas que se intentan matar y no se matan, los que han hecho tentativas y las que han hecho tentativas, podemos saber que lo que estaban buscando no era la muerte, sino acabar con ese sufrimiento que no podían soportar. Entonces, todos los demás, todas las personas necesitamos saber que formamos parte de una red, que a nadie le es indiferente que yo esté absolutamente desgarrada por una desgracia o por una pena, que los demás son mi red, y que cuando a mí me fallen las fuerzas me van a sujetar los demás. Ese es el papel de cada uno, no podemos girar la cabeza. Entiendo que, bueno, el primer paso es nombrarlo, hablar de él de forma adecuada, como nos decía, y luego toca abordarlo, ¿no? Ahí yo me pregunto, ¿cómo abordarlo, no? El tratamiento de enfermedades mentales que pueden llevar al suicidio tiene que abordarse de una manera integral, más allá de la medicalización, ¿no? Que es la más habitual, entre otras cosas porque la gente no tiene recursos. Por supuesto que sí. El trastorno mental está detrás de la mayoría de los suicidios, pero no significa que todos los suicidios sean por problemas mentales, sino así todos los enfermos mentales se suicidarían, y sabemos que no es, ¿no? Lo que sí que ocurre es que la sociedad que vivimos, la vida misma, provoca una serie de malestares que luego no resuelve y que se cronifican a veces en las personas, dependiendo de quién somos, cada uno de nuestros factores de protección y de riesgo, y acaban siendo un trastorno mental. Ese trastorno mental está cuando la persona se suicida, pero el origen, pienso yo, realmente son esas causas que generan ese trastorno mental. Y desde ahí, todas las personas que formamos parte de la sociedad tenemos algo que ver y algo que decir. Además de las instituciones, de los planes, por supuesto que sí, de los recursos, el 024, por favor. Pero además, si toda la sociedad no se pone en marcha y deja de ignorar lo que pasa a su alrededor, realmente no vamos a poder terminar con el suicidio. Acaba de nombrar el teléfono 024, es una de las precursoras de este teléfono, que es un teléfono a las que las personas con pensamientos suicidas pueden acudir, ¿verdad? Sí, y además yo invito a toda la gente que lo tenga de una manera bien visible donde esté, para que él o ella y todos los que lo vean
puedan saber que es un recurso que tienen no solo las personas que están en conducta suicida, sino todas las personas que envuelven a esas personas que están sufriendo, que están pasándolo mal, los familiares, los amigos, ¿no? Esas otras miradas, ¿no?, que ven como alguien se está hundiendo y que se está hundiendo hablando de muerte y de suicidio, pueden utilizar el 024 para ser orientadas y acompañadas. Era un recurso que estábamos pidiendo y que en unos meses el Ministerio, el Gobierno ha conseguido ponerlo en marcha. Yo nunca tendré suficientes palabras para expresar mi gratitud por hacerlo. El 024, tomen nota. Nos decía, hay que hablar de él, pero hay que tratarlo de forma correcta, que el mensaje sea el acertado. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cómo podemos hacerlo bien? ¿Cuál sería? Sería cuando se trata de una persona famosa, que todos hemos visto casos recientes y todos los medios eso sí que lo han sacado siempre, pues expresar simplemente tal persona se ha quitado la vida. E inmediatamente empezar a hablar de lo terrible que es el suicidio, de las cifras de muertos que deja, de qué señales podemos observar para ponernos al lado de esa persona que está sufriendo conducta suicida y ayudarla y acompañarla, que encuentre ayuda profesional, etcétera. Poner inmediatamente las líneas de ayuda debajo. Por supuesto el 024, pero el 112 si el suicidio está en curso, etcétera. Los teléfonos de asociaciones que pueden acompañar y ayudar también. Es decir, lo que no hay que hacer es hablar de detalles, ni de cómo, ni de dónde, ni de la vida de esta persona. Nada de eso importa a nadie, eso es morbo. Lo que importa es saber que otra persona se ha quitado la vida y que tenemos que intentar parar esa sangría. Es hablar bien del suicidio, eso sería. Tomamos nota. Va a participar, como decíamos al principio, en las jornadas Mujeres, Sufrimiento Psíquico y Suicidio, una mirada feminista. Lo organiza el Instituto Canario de Igualdad. Va a ser el 6 y el 7, jueves y viernes. Vamos a hablar un poquito de su ponencia. Se titula La igualdad, factor clave de protección de la salud mental. La salud mental y el suicidio deben abordarse con perspectiva de género. ¿Por qué? Por supuesto que sí, porque no es lo mismo visto desde la sociedad lo que se espera de nosotros, lo que se nos exige, a lo que se nos somete. Desde ahí tenemos una serie de presiones, de factores de riesgo que nos hacen más vulnerables, ¿no? Y eso es importante y yo quiero resaltarlo. Y lo voy a hacer, espero, en el marco de estas jornadas tan adecuadas y tan bien puestas en este momento que estamos viviendo. Bueno, los recordamos 6 y 7 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria, también vía streaming para quienes no estén por aquí. Jornadas Mujeres, Sufrimiento Psíquico y Suicidio, una mirada feminista. Estará Dolors López Alarcón y otras muchas mujeres profesionales y activistas. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias por explicarse de esta forma tan profunda y tan adecuada. Gracias. Buenos días.